Quien les habla en esta oportunidad es el doctor Piero Guillermo Saldívar Cuya, doctor en Psicología Educativa, máster en Docencia Universitaria y licenciatura en Psicología y Ciencias Sociales. A la ética y a la moral. Como ustedes ven en las imágenes, aparecen algunas fotografías de lo que es el ser humano en sí. Corresponde a la ética, a la moral, al desarrollo, a la vida que vivimos. Si hacemos un poco de introducción a la temática, por ejemplo, cuando vemos la figura y vemos pues el dinero, ¿qué nos lleva a eso? Al conseguir dinero fácil, justamente donde se va a generar la corrupción. Y entonces está el ser humano, ¿no? Cuando dice, porque la cuestión ética es una cuestión individual, es una cuestión personal. Entonces el ser humano dice, si está bien o está mal lo que estoy haciendo. El recibir dinero de otra persona para ayudar de repente a un juicio, a algún problema, o de repente el policía de tránsito lo paró y justamente le entregó un dinero y a partir de ahí se generó una corrupción. Pero fuera de eso, estamos hablando de cuestiones también de dignidad quien reciba el dinero, ¿no? La otra fotografía que ustedes ven se refiere justamente, bueno, es un dibujo, pero se refiere a las guerras, por ejemplo. Las guerras por el poder, por la economía, por el dinero, aplastando a otras personas, matando, hiriendo y llevando al sufrimiento, a la desgracia, a otro tipo de países, ciudades y personas. Y la guerra pues tiene un interés, ¿verdad? El interés personal seguramente de muchas personas, o algunas personas, ¿verdad? Por saber quién es el más poderoso, por saber quién es el más importante y el más imponente. Que al final, como ustedes saben, la guerra no lleva a nada. Es una cuestión de ética, de principios, de dignidad también. La otra fotografía también se refiere al aborto. Y el aborto también combina lo mismo, ¿no? El aborto es una decisión netamente personal. Es una decisión netamente personal. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay clínicas de aborto, ¿verdad? Ahí la cuestión es directa. En cambio acá, por ejemplo, en nuestro país, la situación es compleja, ¿no? Pero también es una decisión personal, el aborto de un ser humano. El aborto por una cuestión médica, una prescripción médica, contempla todavía la ley y las normas. Pero el aborto es clandestino, por ejemplo. Porque no quiero tener ese hijo 3 meses y hace el aborto, ¿no? Depende, pues, de esa persona. Es una cuestión totalmente ética, ¿no? Es una decisión de cada uno. Y la otra fotografía que vemos ahí, vemos a un leoncito, ¿no? A un león comiéndose al otro león. Y la sociedad también es esto, ¿no? A veces se confunden las competencias, ¿no? Ser competitivo, ser mejor, ganar, está muy bien. Nadie le quita lo contrario, está perfecto. Pero el problema está justamente cuando hay personas, por lograr un objetivo, conseguir millones, ¿verdad? X objetivo, justamente devoran a la otra persona. Pero no devoración en competencia, que es válida una competencia, por supuesto, como un partido de fútbol. Pero detrás de ese partido de fútbol hay intereses, hay corrupción, hay compra de árbitros, por ejemplo. ¿Será una competencia? Claro, ganó tal campeonato, pero ¿es una competencia eso? ¿Verdad? Corresponde a cada ser humano asegurar la sensibilidad del valor o las cuestiones éticas y las cuestiones netamente morales. El curso, un curso que apunta justamente a que ustedes aperturen y puedan conocer valores, ética, dignidad. Y como bien lo dice el curso, se habla justamente de la deontología profesional. Y hablar de deontología profesional, deontología que viene de las palabras todeón, lo debido, lo conveniente. Y la otra palabra justamente logía que se refiere al conocimiento. Entonces justamente lo que usted debe hacer, lo conveniente, lo que usted debe hacer. Si mañana hay un examen en X curso y una persona de repente copia a otra persona, no es interesante la nota, pero aprueba, por ejemplo. Esa persona dirá, caramba, aprobé, es verdad, solamente aprobó. Pero habrá que ver los valores éticos, las cuestiones éticas, si es verdad o no que aprobó porque ya estudió o porque plagió. Claro, de verdad aprobó, pues no, seguramente. Pero habrá aprobado sobre un plagio, ¿no? Sobre haber revisado o visto el examen de otra persona, quizás, ¿no? ¿Eso es bueno o eso es malo? Claro, la otra persona dirá, sí aprobé,
pero al aprobar ya está la significancia, ¿no? Si está bien o está mal. Igual como decíamos, como llegando al primer ejemplo, ¿no? Aquella persona que recibe dinero, sí, pues yo necesitaba el dinero, sí, pues, seguramente. Pero sí sería fácil, pues. Empezando, yo estaría haciendo otras cosas y no estaría grabando un video en este momento, ¿no? Y así conseguiríamos rápido el dinero, ¿no? Mejor le cobro a los alumnos, pues, ¿no? Más rápido. Entonces, así es como se desarrolla la vida del ser humano. Y la ética y la moral siempre van a depender de cada uno de nosotros. Pero la deontología profesional ya corresponde a cada profesional. Por eso este curso se lleva justamente cuando el estudiante es más maduro. Cuando está madurando entre los 4 o 5 años de actividad académica. Para que pueda sensibilizarse. Porque nosotros como profesionales, y futuros profesionales en algunos casos, pues obviamente hay unas cuestiones de corrupción, cuestiones como esa, saber cuál es el camino más fácil, ¿no? Pero el camino más fácil no orienta a ello, ¿no? El camino más fácil te puede acabar en la cárcel, tildado usted de corrupto, ¿no? Y así queremos lograr, así queremos avanzar. Un profesional tildado de eso, imagínense, ¿no? Así no queremos entonces a las personas. En la siguiente toma, vemos por ejemplo a este ser humano, ¿no? A propósito, es un dibujo de nuestro amigo, aquel inventor conocido y famoso, Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, ¿verdad? Como ustedes ven, es una imagen de la geometría también. Corresponde a la geometría porque cada espacio que usted ve acá corresponde justamente a una perfección. Cada espacio que usted ve es una perfección. Claro, y hasta ahí simpático. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que cada parte de ello, en el dibujo sí, es geométricamente idéntica. Pero el ser humano en sí, no es perfecto. No es perfecto. El ser humano es imperfecto, como quien les habla. Pero eso sí, el ser humano está en toda la capacidad, mientras tenga vida, de ser cada vez mejor. Ser mejor significa ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, ¿verdad? Mejor profesor, mejor alumno, por ejemplo. Entonces, este dibujo lo pinta, va a haber redundancia del cuerpo entero, pero también pinta que no hay perfección, pero sí. El ser humano no es perfecto, pero sí puede ser perfecto. Y llegar a ese camino a la perfección. Todos tenemos esa gran posibilidad. Tenemos oportunidades, por cierto. Oportunidades que se nos presenta, que queremos, que deseamos, y que por lo tanto debemos desarrollarla de esa manera. Además de imagínense, yo como docente, cuántas veces, cuántas oportunidades, más de una vez, te han dicho, profesor, ¿qué tal si nos vamos a un lugar, a una fiesta, una reunión? Ya ustedes pensarán para qué cosa, ¿no? De repente para subir unos puntos de nota u otro tipo de situación, ¿no? Entonces, ahí está justamente la cabida del ser humano, en esa decisión. Quizás yo podía aprovecharme de las circunstancias, un profesor podía aprovecharse de las circunstancias, pues, ¿no? Solamente cuando muchos lo hacen, ¿no? Pero depende de cada ser humano. Cuando enseño este curso de ética, y ahora lo hago vía el video, la grabación, lo digo con todo orgullo y con toda sensatez. Yo sí puedo enseñar el curso de ética, curso de ontología, sí puedo hacerlo, porque tengo las condiciones para poder manifestarlo. A mí no me pueden señalar de otra cosa, ¿no? Entonces sí lo puedo decir, y sí lo puedo hacer. A propósito de este curso, para esta temática va a ser temática corrida, ¿no? No se va a separar por unidades, sino la temática se va de manera corrida. Toda la hora va a estar completa, todo lo que corresponde a la primera unidad va a ser completa y corrida. No se va a separar como otras unidades que se han ido separando en 4 unidades o subunidades, ¿no? O subáreas. Esta no, esta vez va a ser de manera completa. Así que usted continúe viendo porque es casi más de una hora, pues, de actividad. Siguiente, otro desarrollo, ¿no? Acá tenemos entonces, por ejemplo, el ser humano cómo ha evolucionado. Somos, obviamente, una evolución, un proceso, vemos al mono, por cierto, ahí, y luego el ser humano que ahora es un homo sapiens sapiens, o sea, un hombre más sabio que antes, ¿no? Se supone que ahora tenemos las mejores condiciones, ¿verdad? Las mejores condiciones, el internet, la información, la comunicación, nos permite justamente que el ser humano se convierta en un ser humano más loable, más versátil, más rápido, ¿verdad? A toda la información y pueda justamente generar criterios y salidas ante todo lo complejo que puede hacer, ¿no? Muy bien, hasta ahí con
conocemos. Pero vemos esta siguiente imagen, miren, ¿ve? Por ejemplo acá, ya cambió la historia, ¿no? De un Homo sapiens sapiens ha llegado a ser ahora un hombre tecnológico, ¿ya? Un hombre centrado justamente en la tecnología, en la mecánica, en las computadoras. Claro, esa computadora está un poquito desfasada, ¿no? Pero ahora hay lactos, ¿no? Pero en fin, pero ahí está la evolución entonces. Eso quiere decir que el ser humano ha evolucionado en su pensamiento, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan un poco al ser humano como era antes, ¿no? El ser humano, un hombre primitivo. ¿Se acuerdan que se ponía las pieles de los animales, se comía los animales, ¿verdad? Se vestía con las pieles de los animales. Pero después ese ser humano fue domesticándose, mejor dicho, y domesticó los animales. De ser un tipo que andaba de un lugar a un lugar con un nómada errante, pasó ahora a centrarse en un solo lugar, en un solo campo. Ya no utilizar las cuevas, sino un solo espacio, y empezó a hacer sus plantaciones. Se dio cuenta de que los animales iban a acabar más bien, y que se volvió amigos de ellos más bien. Y lo domesticó, y así empezó a desarrollar el alimento. Entonces miren qué importante puede ser. El ser humano tiene todas esas condiciones entonces. Tiene todas esas condiciones justamente de procesamiento de información, de desarrollo de información, y actualmente pues se encuentra en el desarrollo de las computadoras, en el desarrollo de las cuestiones virtuales, que justamente participe a las nuevas demandas del sistema. Entonces, inclusive hay personas que no se desarrolla hasta este punto, estamos hablando de personas que tienen todavía factores de ignorancia, seguramente, ¿no? Entonces, por una cuestión ética, un profesional, por ejemplo, como ustedes, debe desarrollarlo, ¿no? ¿Algo nos faltó? Pues ahí estamos, ¿no? No hay, puede tener usted un profesor, el más malo de los profesores, el más malo de los profesores, pero usted no puede ser el peor alumno, es así. Puede tener el profesor más malo, pero usted no puede ser el peor alumno porque justamente para suplir esas incoherencias o esas ignorancias o esos problemas que hay ahí, usted tiene todas las posibilidades del mundo globalizado para poder justamente encontrar la información que no tuvo de repente, quizás en ese momento, ¿no? Quizás en ese momento. Siguiente fotografía justamente, ¿no? Si hablamos de cuestiones morales, tenemos que hablar directamente, corresponde hablar del hombre, ¿no? El hombre, por cierto. Y cuando hablamos de hombre, no se olviden, nos referimos a los dos factores, ¿no? A los dos géneros, o sea, el género masculino y femenino, o damas y caballeros, ¿no? Como quieran ustedes llamar. Entonces, a eso nos referimos como hombre, ¿no? Y como ustedes ven, hay dos puntos de controversia ahí, ¿no? Acá vemos la libertad y luego vemos la responsabilidad. ¿Qué tan libres somos en todo caso, ¿no? ¿Qué tan libres somos, por ejemplo, ¿no? Nuestros actos, por ejemplo, ¿están bien dados, están bien hechos? Cuando atentamos contra el ambiente, por ejemplo, ¿está bien eso? Cuando el ser humano atenta contra el ambiente, ¿está bien eso? Cuando el auto de repente bota esos monóxido de carbono y no le cambiamos el aceite u otro tipo de cosas, ¿estará bien eso de repente? Cuando esta industria ha crecido enormemente, perfecto, sí, pero ha crecido generando problemas en el ambiente y en la sociedad, ¿así está bien? Generando justamente los problemas en la sociedad, generando problemas en el ambiente, generando problemas para los demás. ¿Así es en todo caso? ¿Esa es la libertad? ¿Esa es la responsabilidad entonces? El hombre decide en realidad. Uno puede decir mañana las empresas, caramba, ¿cómo contaminan las minas, el relave, cómo contaminan el río? Perfectamente, por supuesto. El crecimiento tiene que ver con eso también, claro. Pero hay que buscar la forma justamente de que esas industrias, esas empresas cada vez contaminen menos, ¿no? Hay que buscar los mecanismos que esas empresas justamente cada vez sea la menor contaminación. Son actos humanos. Es de la sociedad. Oye, ¿cómo crece esta empresa? Sí, pero también cómo contamina la empresa, ¿no? ¿Cómo contamina? Entonces, por ahí es que nosotros debemos enfocarlos, ¿no? Depende de nuestros actos. Y por si acaso el ser humano, no se trata de las empresas, las minas, sino también cómo está uno, ¿no? Usted cuando pasa y ve un río, ¿verdad? Lo que primero que hace es seguramente echar la basura, echar cualquier desperdicio, por si acaso está afectando a ese río y está contagiando mucho más a ese río, ¿no? Por lo tanto, la curación de esa agua es mayor todavía, y más compleja todavía, y más costosa todavía. ¿Habrá pensado usted en eso acaso? ¿Habrá pensado usted en eso? ¿Y que más no va a afectar a todos? La cuestión de moralidad, la cuestión de ética, la cuestión ontológica se refiere al cuidado del prójimo, el cuidado de la otra persona, hay que cuidar a la otra persona.
Y la otra persona, pues, literalmente, ¿quién es? Puede ser tu hijo, tu hermano, tu esposa, tu madre. Esa es la otra persona. Entonces, a partir de ahí que se toma ese tipo de cosas. Siguiente fotografía. Y acá vemos una cuestión de condiciones. Vemos ahí el factor epistemológico, individual, social, donde se va manifestando la cuestión moral en la sociedad. ¿Verdad? Usted debe responder a lo que es bueno y lo que es malo, por ejemplo. Cómo el ser humano está en el interés individual y social, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ser humano en común, por ejemplo, anda con su bien vestido, anda de repente con una ropa deseable, simpático, agradable, pasa seguramente por la vecindad, pasa por el lugar y lo saludan, todo el mundo lo saluda seguramente. Perfecto. Pero de repente no sabemos que ese señor de corbata y terno quizás sea una persona más corrupta del mundo. Quizás no sabemos, ¿no? Y esa persona de repente, ¿qué pasa después? Y la sociedad lo mira mal porque de repente no está bien vestido, quizás. Y ni lo saludamos, quizás. Y esa persona tiene las mejores condiciones y es la persona más humana del mundo. Pero a veces la sociedad es un poco así, ¿no? A veces esa moral también es un poco media compleja, ¿no? En la sociedad. A veces la sociedad también se confunde de las personas, ¿no? Entonces, acá vemos en este cuadro cómo se va el proceso desarrollando. Y esto se desarrolla, pues, no de ahora. La ética y moral se va desarrollando, obviamente, a partir de la sociedad y de los cambios en sociedades. Nosotros hemos tenido época virreinato, por ejemplo, épocas del Tahuantinsuyo, por ejemplo. Ante ellas también, nosotros la sociedad griega en el mundo, ¿verdad? Son palabras donde salen, la sociedad griega, aparecen las palabras justamente de la ética y la moral de la sociedad. Pero esa ética, pues, y esa moral desarrollada, pues, a cuestiones profesionales, a cuestión de conocimiento, pues no era solamente decirlo a ética y moral así nomás, sino era cuestiones justamente de personas, pues, que desarrollaban ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá también tenemos un punto de quiebre, ¿no? Por ejemplo, cuando dice acá costumbres, por ejemplo, y eso nos referimos a qué costumbres, también nos referimos a la cuestión de la familia, ¿no? Claro, porque el individuo, la persona nace en un entorno familiar, está generado un ambiente, y el ambiente justamente es la que permite que el ser humano se desarrolle y se desenvuelva, ¿no? Entonces hay que revisar eso entonces. Cuando pasa un problema, nosotros decimos, mire la sociedad como es, mire la sociedad como es, miren estos pandilleros, miren estos delincuentes, miren estos corruptos. Hay que ver un poco, no estamos acá haciendo pretexto, ¿verdad? Por eso son así, ¿no? No. Sino hay que ver, hay que indagar luego, que sean sentenciados, condenados, o lo que usted quiera, pero hay que ver después qué pasó, qué es un diagnóstico de esa familia, dónde se educó. Nosotros somos el comportamiento, mi persona es un comportamiento de otros cuerpos, de otras personas que han hecho por mí un desarrollo, han hecho un ambiente, han generado un ambiente, han generado mi personalidad. Eso estamos en consideración entonces. Eso, entremos en esa consideración. Hay que ver entonces la familia, la escuela, la universidad, dónde estuvo el punto de quiebre. Aquí está justamente la fotografía, ¿no? Una persona bien vestida, ¿verdad? Decimos una cosa, qué bien, pero no sabemos que de repente esa persona es una persona la más corrupta del mundo, ¿no? Y vemos a una persona que creemos nosotros porque se viste, digamos, no tan comúnmente o quizás con ropas más sucias quizás, y decimos una persona inmoral, cuando de repente esa persona es una persona la más humana del mundo. No sabemos, ¿verdad? Entonces la sociedad a veces también te confunde, ¿no? La sociedad a veces también transgiversa algunas cosas también. Entonces por ahí hay que estar nosotros pendientes de ser cada vez mejores, ¿verdad? Y no por una persona porque está de repente bien vestida, mejor vestida, quiere decir que sea la mejor persona. Hay que tener todo eso en consideración. Acá entonces dos conceptos para complementar lo que hemos estado manifestando, ¿no? La moral, tal como ven ustedes acá, hace referencia, dice bien claro, a todas aquellas normas de conducta que son impuestas por la sociedad y se transmite, como ustedes tienen que saber, de generación en generación. Eso se refiere a las familias, se refiere a los colegios, a las universidades. Esa es la generación en generación, padres, hijos, abuelos, esa es la generación. Dice, evolucionan a lo largo del tiempo. Justamente la palabra clave, y lo habíamos puesto, ¿no? Evolucionan, cuando ponemos justamente los dibujos de evolución, evolucionan, ¿verdad? La crianza es distinta, pues yo me crié de otra forma
Yo casi me crié saliendo del aspecto tradicional, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Y saliendo un poco del aspecto, ese padre todavía un poco, de repente, autoritario todavía, ¿no? Yo salía de esa época. Yo como padre, o ustedes solamente como padres, ya son distintos, ¿no? Han evolucionado, ¿no? Han encontrado otros factores, otras dificultades, otras complicaciones, pero en otro ámbito. Han ido cambiando generación tras generación. A veces algunos han quedado, ¿no? Y la ética, tal como dice ahí, es el hecho, dice ahí, real que se da en la mentalidad de algunas personas. Es un conjunto de normas, principios, dice ahí, y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz, obviamente, de su propia conducta. Por lo tanto, es una cuestión netamente individual. Individual. Por ejemplo, ¿no? El curso de la temática de hoy es una temática que corre, ¿no? La hora completa, que corre las 4 unidades completas, ¿no? Por ejemplo, es una variación, ¿verdad? Es una variación a las anteriores ediciones, por ejemplo, ¿no? Entonces esta unidad, por ejemplo, va completa, ¿no? Es un cambio, por ejemplo. Entonces nos adaptamos a estos cambios, ¿no? Igualmente, entonces vemos ahí, la moral es un factor de la sociedad y la ética es una cuestión, como dice ahí, personal, individual. Acá tenemos diferencias, ¿no? Que después lo vamos a ver más adelante, pero ahí le damos una temática, ¿no? Ahí vemos usted, la moral y la ética, por ejemplo, ¿no? Nacen en el seno de la sociedad, la moral, y por lo tanto eso ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de los integrantes, por ejemplo, ¿no? Actúa en la conducta del exterior o del inconsciente, ¿no? Si queremos utilizar un poco también la psicología, también por supuesto. En cambio la ética surge en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y también elección. Por lo tanto, ¿qué queremos ver acá? La ética es una cuestión que depende de cada uno, sabe cómo te comportas, y la moral no, netamente pertenece al factor de la sociedad. La sociedad que te cataloga, eres un buen padre, eres un buen hijo, buen hermano, la sociedad te va a catalogar. Si hiciste o no lo correcto, si hiciste a medias, la sociedad te va a catalogar, ¿verdad? La moral también ejerce tal como ahí presión externa, ¿no? Y destaca su aspecto coercitivo, impositivo y punitivo también, ¿no? La moral también en la sociedad es un poco también confusa, ¿no? Sí, también es un poco confusa, ¿no? Pero, en fin, pero es la sociedad, pues, ¿no? La sociedad es así, es como elegir un candidato, ¿no? A veces no es el candidato, en fin, lo que vamos a elegir, pero eligen de repente por una cuestión de ser una persona, pues, muy simpática, muy agradable. No interesa su vida, sino que sea simpático y agradable, y ese, por ejemplo, es un candidato y es una elección, ¿no? Así la gente elige, ¿no? Ahora, no todos estarán de acuerdo, pues es una cuestión de la sociedad toma manifiesto eso, ¿no? Y se elige, pues, a un candidato y mañana es elegido a cumplir seguramente una cuestión, ya sea la alcaldía o qué sé yo, ¿no? En cambio, la ética, tal como dice, destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ser humano decide por sí mismo, ¿no? ¿Qué está bien o qué está mal, ¿no? Un día me hicieron una pregunta, profesor, ¿usted qué opina? ¿Usted alguna vez se ha encontrado con 2 mujeres, 2 caminos? Y yo le decía, bueno, es muy posible, pero depende de cada una de las decisiones, ¿no? Para mí está bien, pero para usted la misma posición está mal. O de repente para mí está bien, o de repente para está mal, igual para usted, o sea, es algo relativo, ¿no? Pero sí, que en una de las 2 situaciones afecte a terceros o a otras personas, ¿no? Todo eso depende de la sociedad, ¿no? De repente, en la sociedad, los moralistas, por ejemplo, un varón que engaña a una mujer, está dentro de la sociedad normal, como se dice, ¿no? Pero una mujer que engaña a un varón, la sociedad cambia, ¿no? ¿Qué pasó, no? Entonces, miren, ¿no? Esa es la sociedad, entonces, un poco, ¿no? Esa es la sociedad que va viendo en personas, justamente, algunos aspectos o inconvenientes, ¿no? Acá, por ejemplo, puntos que difieren, que lo vamos a ver al final también, algunas diferencias. Ahí, por ejemplo, la moral es un conjunto de normas, y la moral tiene la base social en un conjunto de normas establecidas en el seno de la sociedad. Una diferencia de carácter axiológico a la ética, ¿no? Las normas, por ejemplo, la norma que se da, ¿no? Por ejemplo, el tránsito, por ejemplo. La luz roja, verde, ámbar, ¿no? La luz verde, ya saben que es para pasar, y la luz roja para parar, ¿no? Si te pasa la luz roja, es un delito, ¿verdad? Y puedes generar un accidente, o en fin, y someterte tú después, si te observan, someterte a las leyes y a las normas, ¿verdad? Que corresponda. Incluso hasta la cárcel, que es lo máximo que se puede llegar. Es una decisión de cada uno, ¿no? Es una cuestión individual, pero es una cuestión netamente de cada uno.
por ejemplo, ¿no? Entonces, estás centrado en los valores, estás centrado en esos factores. Entonces depende también, como decíamos, de la generación, depende de la evolución, depende de cómo te han educado, ¿no? Si tú vas a educar con tu papá y tu papá te dice, oiga, me paso la luz roja, entonces también te queda eso, ¿no? Tú dices, ¿qué? No, lo aprendí de mi padre, ¿no? Caramba, qué buen aprendizaje, ¿no? Pero tú también como maduro que eres en el tiempo, y la madurez que vas adquiriendo en el tiempo, es una cuestión de madurez, tú mismo vas a decidir, ¿no? Mi padre hizo mal. Mañana tu padre se separó de tu mamá, ¿verdad? De repente tú también te toca ser papá, y dices, no, como mi padre se separó de mi mamá, yo también me separo de mi esposa o de mi pareja, ¿verdad? Y si pensases así, pues sería un pensamiento muy reducido, ¿no? Sería una incoherencia en este mundo, cuando al contrario más bien hay que luchar para que la familia se junte más bien. Bueno, pero es tu decisión, nadie te va a decir, oye, el vecino te va a decir, oye, junta con tu familia, no estate con tu familia, ¿no? Es una decisión totalmente personal, que tú decidas estar con una, o separarte, o, en fin, es una decisión totalmente personal. Ya tú ves a qué personas afectas o no. Pero sí, después pasa otro problema, ¿no? El aspecto de la crianza, el aspecto de desarrollo también. Son decisiones totalmente personales, ¿no? Acá tenemos un cuadro muy simpático, es un triángulo, ¿no? Nosotros decíamos al inicio, hemos manifestado la palabra competencias, ¿no? Y para la competencia hablamos de resultados. Si ven la cúspide de esta pirámide, hablamos de resultados nosotros, ¿no? Pero para llegar a esos resultados, empecemos de abajo, como se dice, ¿no? Por ejemplo acá, donde dice valores y creencias, ¿no? Pensamientos, sentimientos, actitudes, expectativas, comportamiento y al final, resultados. O sea, el final de la cúspide son los resultados. Entonces, miren, si los valores y la creencia están centrados, ahí están las cuestiones éticas, pues, ¿no? Los valores, el pensamiento. Ahí está. ¿Cómo nos educaron? Por eso cuando a veces preguntamos al ser humano, hay que preguntarle quién te educó, ¿no? Yo creo que por ahí está la pregunta, ¿no? ¿Quién te educó a ti? Tu comportamiento, tu forma de ser, merece algo. Quiere decir que alguien estuvo detrás tuyo, ¿no? Alguien te estuvo ambientando de una manera, es el colegio, la universidad. Alguien te estuvo tomando eso en consideración. Entonces justamente ese proceso requiere de algo como esto, ¿no? Es justamente que empieza lo que dice acá los valores, por ejemplo. La solidaridad se enseña en la universidad, se enseña en la casa, ¿no? Cuando tú eres muy pequeño y tú quieres, te compra una galletita y tu hermanita no tiene, o no le compraron para ella, o no compraron para tu prima, lo primero que te enseña es invita, te dicen, ¿no? O préstale un juguete a un niño que no tenga. Ese es solidario. Y eso no te lo enseñan. En el colegio no, en la casa, en el colegio te refuerzan, pues. Cuando alguien de tus amigos que no llevó nada a la lonchera, se equivocó, o no tuvo dinero, qué sé yo, y tú puedes solidariamente invitarle, esa es solidaridad, por ejemplo. Un acto de justicia, un acto de respeto, de aquellas creencias anteriores, ¿no? De los padres hacia hijos, hijos hacia padres también, ¿no? Por ejemplo, si mañana el autoabuelo es abogado, tu papá es abogado, es muy posible que tú seas técnicamente, ambientalmente mejor, abogado. Claro, pero es tu decisión si vas a considerar o no ser abogado. Es tu decisión. Luego están los pensamientos, y cuando hablo de pensamientos hablamos de cuestiones positivas, pues, ¿no? Los pensamientos que tienen que ser factores positivos, ¿no? Justamente mucho de la delincuencia, mucho narcotráfico, muchas de cosas es porque tienen un pensamiento muy frágil, ¿no? Pensar solamente en hacer el mal o conseguir dinero, cosas como esa, ¿no? Cuando se puede empezar en cosas positivas y favorables y que se puedan realizar. A veces el éxito demora en llegar. Yo le hablaba con un amigo y le decía, mire, esta señora tuvo éxito a los 40 años, por Dios. Recién empezó el éxito a los 40 años y de repente algunas personas habrían pensado que ya no tenía éxito. 40 años. Recién, de repente uno a los 20, ¿quién tiene éxito? Mario Vargas Llosa tuvo su premio Nobel más de 70 años. Mario Vargas Llosa, premio Nobel más de 70 años, señores. Claro, no hay que esperar tanto en muchos casos, pero en fin, pero así es. Para uno se presenta la actividad más fácil de joven, otros más maduros y otros mucho más maduros, ¿no? Si queremos hacerlo en esa línea, ¿no? Entonces hay que esperar algunas cosas. Luego también dice sentimientos. Oye, es un problema que nosotros a veces, quizás en un sistema globalizado nos permite ser un poco materialistas para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sociedad es así, ¿no?
Cuando una persona, por ejemplo, y acá empieza también la discriminación, ¿no? Cuando de repente una persona es, nuestra madre de repente, una señora tiene 2 hijas, mujeres, ¿no? Y las 2 hijas mujeres, pues, una está con un muchacho que es médico, y otro que va a ser, pues, o que no estudia, o de repente va a ser, pues, un profesor, ¿no? Entonces la madre, pues, obviamente le pone mayor énfasis a la hija que su enamorado, su novio, es médico, ¿no? Y le pone mejor, y no le dice nada con respecto a la otra hija que va a ser su esposo, o su enamorado y futuro esposo va a ser, o es profesor, ¿no? No, dirá, no, el enamorado de mi hija, la mayor, es médico. ¿No? Y dirá, en el otro caso, no, el otro no es profesor. Hasta con esa línea, ¿no? Es médico. Y tú, no es profesor todavía, ¿no? Esta sociedad un poco media compleja, ¿no? Te falta un poco más de esos sentimientos, ¿no? Mucha discriminación, mucho tipo de esas cosas, o de repente hasta por los propios apellidos, ¿no? El apellido un poco italiano, el apellido un poco yugoslavo, distinto a otro apellido de repente, ¿no? Quizás las mismas chicas tienen, con este mismo ejemplo, esta señora que tiene a 2 hijas, gemelas, ¿no? Gemela 1, la gemela 1 pues tiene su enamorado que apellida pues Mojorovich, ¿verdad? Como mi amigo de la escuela, Mojorovich, sí, pero la otra, la gemela 2 tiene a su enamorado que se apellida Quispe, pues, ¿verdad? O el otro, su enamorado es medio blanquiñoso, y el otro es un poco más ambito, más negrito, por ejemplo. Entonces, empieza la discusión, ¿no? Cuando la cuestión es volver a lo que es el ser humano, lleno de sentimiento, lleno de corazón, ¿no? Esa mente que domina el corazón, por cierto. Y así debemos ser nosotros también. Luego dice las expectativas. Ser humano que tenga expectativas, pero buenas, por cierto, de lograrlas también, porque no voy a generar ahorita pues un satélite, porque no es mi condición, como no soy un cibernauta en esas condiciones, no soy un profesional en esas líneas, ¿no? Pero sí podemos ver expectativas que son posibles a conquistar, que son visibles a conquistar. Esas expectativas que son posibles y visibles a contestar y a realizar, y nosotros podemos llegar, por supuesto, que sean viables, ¿no? En su propio contexto, ya sea usted ingeniero, sea abogado, sea psicólogo, sea de cualquier otra especialidad. Entonces todos tenemos expectativas, y todas las expectativas se cumplen si vamos paso a paso, punto por punto, se cumple. Luego tenemos actitudes. Si no hay actitud, no hay personalidad, no hay ganas, obviamente no funcionan, ¿no? Cuando usted ve un partido de fútbol y está en la tribuna, se sienta de esta manera, está en la tribuna y dice, le falta actitud a estos jugadores de fútbol, ¿no? Por eso son así, ¿no? Ya se lo mira usted por un televisor, ya se lo mira a la tribuna, como que ya estoy ahí para jugar y meter un par de goles, ¿cómo se ha fallado? Sí, quizás tenga razón usted, pero hacemos una pregunta, ¿por usted también hará lo mismo cuando usted trabaja? Y de repente se pregunta, ¿por qué este señor trabaja así? ¿Verdad? Acá habrá que suplir todo eso, acá habrá que ver, tener las mejores actitudes y condiciones, ¿no? Y no está casi para llegar a la cúspide, dice el comportamiento, ¿cómo nos comportamos? ¿No? Nuestro comportamiento tiene que ser el más óptimo. Ahora, actualmente, vale ser profesional, sí, y de mucho nivel cognitivo, muy competente para cubrir 3 equilibrios del ser humano, ¿no? Lo cognitivo, lo afectivo, y también lo fisiológico, ¿no? Lo físico también, o sea, la salud. Todos esos 3 componentes, esos 3 dominios del desarrollo humano, debe tener justamente el ser humano en su comportamiento, ¿no? De nada vale un profesional muy bueno, muy competitivo seguramente, pero que sea un tipo o bien introvertido, bien timorato, también muy atrevido, muy egocéntrico también, muy ególatra también. De repente no se ve bien con los demás, ese profesional no nos sirve ahora, por más que sea muy bueno, ¿no? Las empresas ahora primero te ponen tus cualidades, ponen tus actitudes, ponen comportamientos y después recién ponen tal área de profesión, ¿no? Y están resultados, yo siempre digo resultados al final, ¿no? Por ejemplo, los padres o los hijos, ¿no? ¿Qué hicieron sus hijos después? Aquí ven los resultados. No interesa cómo se crió y al final. Al final, vamos a ver. Ya, cómo se crió, cómo pasó, vamos a ver. Si hay base, buena autoestima, personalidad y todo, al final, ¿qué hizo ese muchacho, no? ¿Cómo fue su comportamiento?
cómo fue su resultado, qué logró, qué buen padre es, qué buen hijo es, qué buen profesional. Esos son resultados. Pero como ustedes ven, la base empieza ahí, ¿no? Ahí están los valores y las creencias, ¿no? Entonces,